Nueve de la mañana con 37 minutos, continuamos con esta primera edición de Radio Análisis y por supuesto también continuamos con las conversaciones a esta hora de la mañana. Saludamos a la directora de Género de la Universidad de Santiago de Chile y representante además del Consorcio de Universidades del Estado de nuestro país, CUECH, Karin Baeza, con quien vamos a abordar los resultados de un diagnóstico de brechas de género que reúne la situación de las 18 universidades del Estado. Directora, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida acá a Radio Universidad de Chile. Hola Claudio, buenos días, muchas gracias. Sí, directora, queríamos conversar con usted respecto de este diagnóstico. Le quería preguntar en primer lugar qué motivó a realizar esta recopilación de datos y por supuesto cuáles son algunos de sus principales resultados. Sí, mira, la verdad es que no es la primera vez que se hace, tanto en el CUECH como en el CRUCH y también los órganos del Estado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación, han desarrollado durante la última década, digamos, distintos instrumentos diagnósticos para dar cuenta y poner en números y también en percepciones, porque no son solo datos, sino también impresiones, percepciones cualitativas, un estado basal de desigualdad que afecta a ciertas personas en las instituciones de educación superior. Y esas personas son mujeres principalmente y también disidencia y diversidades sexuales. Ujú. Directora, ¿qué explica que se den finalmente estas brechas y estas desigualdades? Mira, hay un encuadre de todo esto y que no quiero dejar de reconocerlo, que tiene que ver con el momento en que esto se impulsa en la agenda pública, que es el movimiento feminista de mayo de 2018, que de alguna forma tiene un correlato en las universidades y permea las agendas universitarias. A partir de aquello, y un poco en coincidencia con lo que había venido trabajando la política pública, la ley de universidades del Estado en particular del 2018 releva la equidad de género como principio rector y vinculante del hacer de las instituciones. Y por otra parte, a partir también de lo que vivimos en la universidad del 2018, se firma un acuerdo entre los rectores, en aquel entonces son los rectores del Consejo de Universidad del Estado en 2019, para comprometerse con un horizonte de igualdad sustantiva y de equidad de género en la educación superior. Ahora, a partir de eso, y como ya, bueno, las cosas pasan en paralelo un poco en la vida, teníamos algunos datos, teníamos los datos de un diagnóstico, como te decía, de relaciones de género que se hizo por parte del CUECH, teníamos las radiografías de género del Ministerio de Ciencia, y con este proyecto que reúne a las 18 universidades del Estado y que se propone, se llama Proyecto ETOS. Y el ETOS tiene que ver con cuál es ese estado de identitario que caracteriza a este conjunto de 18 universidades públicas y estatales desde Arica a Magallanes. Y una de esas cuestiones que lo caracterizan es su compromiso con el pluralismo, la democracia, la complejidad, la diversidad y la transformación social. La equidad de género y el horizonte de igualdad sustantiva es un pilar de aquello, o sea, no va a existir educación universitaria de excelencia, de calidad, pluralista, diversa y con profundización democrática sin igualdad de género. Ujú. Revisemos algunos resultados que arroja este diagnóstico, por ejemplo, respecto de las brechas que se identifican en cuanto a participación. ¿Qué podríamos decir al respecto? Sí, bueno, en relación a lo que nos arrojó el diagnóstico, que para nosotros no es nada tan extraño, pero sí importante de poner sobre la mesa, tenemos dos grandes fenómenos que llamamos, por un lado, lo que tú comentas, la participación, la representación, que es lo que llamamos segregación horizontal, de abajo hacia arriba. Entonces, en este espacio lo que vemos es que existe una pérdida de talentos, de personas, de participación entre el nivel de pregrado y el nivel de inserción efectiva de mujeres en la investigación científica, en las trayectorias científico-investigativas. Esto, vuelvo, ya había sido diagnosticado en la radiografía de género del Ministerio de Ciencia y se había establecido una brecha de 20%, una fuga, como un tubo que tiene fugas entre medio. Empezamos en pregrado con 54%, terminamos con mujeres doctoras insertadas en la academia con 34%. ¿Qué pasa entre medio?
¿por qué existe esta fuga de 20% aprox, que es parecido a lo que nosotros diagnosticamos ahora? Tiene que ver con varias cuestiones, tiene que ver con los estereotipos de género, tiene que ver con un sistema de división sexual del trabajo también llevado a la academia, tiene que ver finalmente con un sistema de exclusiones para las mujeres que opera a nivel organizacional, digamos, las universidades son entidades que están organizadas de alguna forma inconscientemente, aquí no hay mala voluntad de nadie, pero están organizadas inconscientemente para excluir. Entonces, hay un fenómeno de arquitectura organizacional y hay un fenómeno interaccional, es decir, las interacciones al interior de la universidad, de las universidades, están no considerando ciertos aspectos que son importantes para que tengamos igualdad de condiciones en la trayectoria científico-investigativa y en los cargos de representación y participación política, finalmente de la toma de decisiones. Y no sé si me permite, Claudia, hacer Sí, como una por favor. precisión, un close-up, porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos, por ejemplo, la categoría que nosotros la analizamos aquí, liderazgo de mujeres en la institución, y nuestra cifra es 45%, lo que uno podría decir, mira, ¿sabes qué? No es tan malo, Casi porque paridad. casi paridad. Pero finalmente, cuando hacemos un nuevo zoom a eso, vemos cómo se distribuye ese liderazgo institucional de mujeres y vemos que la mayor parte de ese 45% corresponden a jefaturas de tercer nivel jerárquico que finalmente no toman decisiones y la menor parte de, de ese porcentaje, 26%, son decanaturas o son directivas superiores. Entonces, es como que el sistema te va poniendo varias cortapisas Ujú. que hay que ir franqueando, varias barreras que hay que ir franqueando y se generan estos espejismos de igualdad. Entonces, lo que se buscó con este diagnóstico fue pesquisar la brecha y eso obedece a una metodología bien pensada, porque si nos quedamos con el dato agregado, la verdad es que decimos, bueno, 45% de liderazgo en las instituciones, 54% de matrícula de mujeres en pregrado, ¿sabes qué? No estamos tan mal. Y sin embargo, nos queda un trecho largo por recorrer. Ujú. Sí, no, no todos los liderazgos son iguales o tienen el mismo nivel de jerarquía. Directora, sabemos que lamentablemente las labores domésticas o labores de cuidado han sido tareas que históricamente se han asociado a las mujeres. Si llevamos esta realidad al ámbito académico, ¿qué podríamos decir? Sí, bueno, eh, eso de la conciliación y la corresponsabilidad, que son conceptos súper importantes, no solo de socializar, sino de implementar en políticas universitarias, son una de las causales más importantes de las brechas que se producen no solo en las carreras científico-investigativas, sino también en las trayectorias académicas, porque tenemos muchos y muchos estudiantes que son madres, padres y más allá de eso que son cuidadoras, que son labores de reproducción y de cuidado que en general han estado asignadas a las mujeres. Entonces, la idea es generar estructuras que permitan sostener estas labores y reconocer que la universidad, sobre todo, Claudio, la universidad estatal y pública, es parte de este co. Cuando hablamos de conciliación, tiene que ver con la distribución equilibrada del tiempo, que es un bien preciado, en, entre la vida laboral y la vida personal. Antes se hablaba de vida familiar y ese concepto ya ha quedado cada vez más en desuso porque la verdad es que no todo el mundo tiene familia o hay distintos tipos de familia, entonces entre vida personal y vida laboral. Eso tiene que equilibrarse. Luego, para que eso se equilibre, tiene que existir una responsabilidad compartida en la sociedad. Y eso es lo que llamamos corresponsabilidad. Esa corresponsabilidad no puede quedar solo en el nivel privado de las vidas privadas de las personas, sino que las instituciones, sobre todo las instituciones públicas y estatales, y ahí entra a tallar nuestro segmento de universidades, tiene que hacerse parte de aquello. ¿Cómo se hace parte de aquello? Generando dispositivos, generando políticas, generando infraestructura, generando acciones que vayan efectivamente a permitir que se produzca este equilibrio. Mira, por ejemplo, las políticas de sala cuna universal, de existencia de salas de lactancia, la infraestructura juega bastante acá, pero no solo la infraestructura, sino también las políticas de desarrollo de personas, las políticas de estudiantado, y por cierto, la valoración de ciertas funciones en las carreras científico-investigativas. Por ejemplo, todo el ámbito de gestión
gestión en general lo asumen las mujeres, jefaturas de carrera, también lo constatamos en este diagnóstico, jefaturas intermedias, administrativas, como ya comentábamos, y en el caso de las científicas, todas esas labores de gestión, que es un poco llevar las labores de reproducción a la universidad, no son valoradas. Lo que es valorado es la patente, es el paper indexado, es la participación en proyectos de investigación y todo el entramado que tiene que ocurrir, que tiene que existir para que esas otras cosas ocurran, pareciera que no existieran. Ujú. Respecto de la reproducción de estereotipos de género, ¿qué podríamos decir, directora? Bueno, ese es el otro gran tipo de segregación. Hablábamos de esta vertical, ¿verdad? Y la otra tiene que ver con la segregación horizontal, que es la persistencia en nuestra sociedad de esta distribución desequilibrada de las personas en las áreas del conocimiento. O sea, ¿cuál es nuestro horizonte como universidad estatal y pública? Bueno, como sistema universitario en general, pero con énfasis nosotras como universidad estatal y pública, es que esos estereotipos se derriben, porque finalmente son preconcepciones que imposibilitan el pleno desarrollo de las personas. Entonces, la persistencia de estereotipos de género hace que, por ejemplo, tengamos áreas del conocimiento que están lo que llamamos feminizadas y otras áreas del conocimiento que están masculinizadas. ¿Cuál es la alternativa para revertir este estado de situación? Bueno, no es que aquí en Chile estemos inventando la rueda, esto está en la literatura, se ha implementado en otras instituciones alrededor del mundo y tenemos una cancha desnivelada, que al igual que con muchas otras áreas del país, tenemos que nivelar. ¿Cuál es la alternativa como concreta para nivelarlo? Establecer lo que llamamos medidas de igualdad, que se han llamado medidas de acción afirmativa, que es, bueno, junto con un dispositivo de sensibilización, de difusión muy grande para incentivar el cambio del código cultural, poner incentivos concretos en el ingreso de las personas en ciertas áreas del conocimiento que están subrepresentadas. Entonces, ¿a qué apuntamos con todo esto? Bueno, apuntamos a que los sistemas de acceso, pero también los sistemas de participación y permanencia en las distintas carreras sean de una manera más armónico, más equilibrado y que no tengamos desperdicio de talentos en ninguna área del conocimiento, que las niñas entiendan que pueden ser ingenieras mecatrónicas, como tenemos acá en la Universidad de Santiago, mineras, que pueden estudiar metalurgia, o que también pueden estudiar ciencias de la salud o lo que se les ocurra, y que los hombres también pueden integrar carreras que por estereotipo de género están históricamente feminizadas. Perdón. Ujú. Estamos conversando con la directora de género de la Universidad de Santiago de Chile, representante además del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH, Karin Baeza, a propósito de los resultados del diagnóstico de brechas de género que reúne la situación de las 18 universidades del Estado. Bueno, directora, usted en su respuesta ha comentado algunas iniciativas que desde las universidades del Estado se están haciendo para revertir esta situación de desigualdad, pero a modo ya de conclusión y de resumen, ¿qué podríamos decir respecto de la importancia de que precisamente sean las universidades del Estado las que inician este tipo de iniciativas, no solamente respecto de lo que pueda ocurrir al interior de sus comunidades, sino que también respecto de lo que se puede transmitir hacia el resto del país? Sí, el compromiso reafirmado es es avanzar hacia una educación no sexista, avanzar hacia una educación que integre plenamente a las personas y que considere en los procesos formativos y también en los procesos de transmisión, de producción y transmisión de conocimiento, el enfoque de género. Cuestión que no es fácil, entonces es un horizonte, Claudio, de mediano y largo plazo y eso también me gustaría ponerlo en perspectiva, porque cuando empezamos hablando, yo te encuadré en 2018, la verdad es que algunas universidades, especialmente universidades del Estado, como la Universidad de Chile, como la Universidad de Santiago, iniciaron estos procesos de institucionalización de la perspectiva de género una década antes, con bemoles, con no linealidades, pero si lo vemos en perspectiva en el sistema universitario nacional, esto tiene no más de 4 o 6 años. Entonces, yo creo que eso es súper importante tenerlo a la vista porque finalmente tener una educación no sexista,
tener un sistema universitario estatal que sea corresponsable, no nos va a tomar 2 ni 3 años, sino que probablemente nos va a tomar una década. La demanda social en este tema en particular es súper alta y es muy legítima, y al mismo tiempo no puede quedar la responsabilidad reducida en las universidades, solamente en las universidades del Estado. ¿Por qué? Precisamente porque el Estado tiene una responsabilidad especial con sus universidades, y ahí quiero poner el énfasis en la necesidad que tenemos de articularnos la administración del Estado, y la necesidad que tenemos de incentivos concretos que se traducen en presupuestos sensibles al género para que las universidades del Estado se hagan cargo de estos temas. Eh, Hemos visto la voluntad explícita del sistema CUECH, de nuestras rectoras, que hoy tenemos 4 rectoras en el CUECH, y rectores, y sin embargo, y nosotras siempre lo repetimos en la mesa de género CUECH, no basta con la voluntad, necesitamos recursos frescos para poder implementar, bueno, estas arquitecturas organizacionales que se están rediseñando, pero para poder implementar también los mandatos de un desafío que tenemos hoy por hoy, que es la ley 21369, que regula por primera vez el acoso sexual, la violencia de género y las discriminaciones en las universidades. Eso, que es un cambio revolucionario y para nosotras muy promisorio, requiere indefectiblemente del compromiso concreto, material, monetario del Estado para poder hacerse efectivo. Ujú. Directora Karine Baeza, agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana. Que estés muy bien. Muchas gracias, Claudio. Y nosotros también nos comenzamos a despedir, son las 9 de la mañana con 54 minutos. Agradecer la sintonía que nos entregó durante esta jornada y la invitación es a que siga junto a la sintonía de la 102.5 FM. En breve llega Antonella Esteves y Semáforo, y por supuesto también acompaña a la red de radios que piensan y al canal de televisión de la Universidad de Chile, Uchile TV 11.2 en la televisión abierta digital, www.chiletv.cl en internet. Gracias a Ricardo Hinojosa, Manuel Silva, Tania González, a todo el equipo de la radio, y nos reencontramos mañana como siempre a las 7 en punto. Que esté muy bien.